También os decía que, por ejemplo, a la hora de evaluar la severidad del daño, no os vayáis a extremadamente dañino, porque extremadamente dañino, si os acordáis en la metodología de evaluación, eran cosas o consecuencias asimilables a amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, cáncer, enfermedades crónicas que acorten la vida. Entonces, nosotros estamos en el ámbito de ergonomía psicosociología evaluando factores de riesgo, que es el nivel previo al riesgo psicosocial. No te digo yo que puedas asimilar el extremadamente dañino a un acoso laboral, que por supuesto la persona está muy fastidiada, o un estrés diagnosticado, o un riesgo, pero es que nosotros nos hemos quedado un paso más atrás en el factor, ¿de acuerdo? Por eso os aconsejaba que en el cuadradito de los niveles de riesgo, donde cogéis la probabilidad baja, media o alta, eso está muy claro, porque eso va a ser en función de las horas, del nivel de exposición que tú estás a ese factor, pues seleccionéis o ligeramente dañino o dañino si queréis un riesgo moderado o importante, y que no os vayáis al extremadamente dañino, porque en realidad nosotros no vamos a llegar a asimilar nada como que pudieran ser amputaciones, fracturas mayores, etc. ¿Te parece, Luis? Vale. De todas formas, yo prefiero seguir avanzando en este tipo de cosas para que veáis cómo identificar, pues, por ejemplo, lo que le ha pasado a Diego, la confusión entre deslumbramiento y contraste, que demos una batería de medidas preventivas para que vosotros tengáis lo máximo que podáis, ¿vale? Y de ahí tiréis a la hora de proponer, o a lo mejor se os ocurren otras, o tenéis la guía al lado, la guía de los reales decretos, y ponéis otras más añadidas, en fin. Juan, ¿por qué es dañino? La fatiga visual. Vale, mira, la probabilidad todos tenemos claro que es alta porque está 8 horas a piñón, a un ritmo elevado, etcétera, ¿vale? Luego tenemos una serie de variables que nos las daba también Ana Domínguez Adame, por ejemplo, la exigencia visual de la tarea, también nos observaba Diego la edad del trabajador, que a partir de los 40, ha sido Begoña, perdón, se empieza a notar la presbicia, que es la vista cansada. No es que a los 40 años digamos, ay, me ha salido la presbicia. Nosotros la estamos desarrollando siempre por nuestra degeneración. Lo que pasa es que se empieza a notar a los 40 años. Tú ya la tienes. No quiere decir que a los 40 plum te vaya a dar el bajón, pero que se va notando antes o después. Nos reímos, no sé si lo escucháis, porque es que aquí Alejandro nos dice que él ya con 28 va para abajo. Bueno, entonces, Juan, eso es lo que decimos. Tú tienes que ver una serie de variables donde vas a decir, pues este nivel de fatiga visual le va a procurar a este trabajador unas molestias como puedan ser una irritación ocular, un leve dolor de cabeza, un tal cual, o unos dolores de cabeza importantes. Es que la fatiga visual, como todos los riesgos, tiene una serie de grados, ¿no? Entonces, una fatiga visual importante, pues puedes tener hasta desvanecimientos, etcétera. Yo os pongo de ejemplo, por ejemplo, a mi hijo de 11 años lo hemos estado tratando de migraña con neurólogo infantil y todo. Y ahora resulta que viene después de unos meses su tratamiento, que se encontraba mejor, vale, no veo la pizarra, estoy en la tercera fila y no veo. Digo, ay, y yo doy ergonomía visual, ¿sabes? En otra facultad. Le digo, pues va a ser eso, esos dolores de cabeza tan fuertes. Claro, yo no sabía que el niño no veía bien. Vamos, efectivamente, miopía, sus gafas y feliz de la vida. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que nosotros vemos fatiga visual y pensamos, cansancio ocular, las molestias del final del día. Va más allá. Por eso es importante, porque además te está diciendo, en los casos prácticos que suelen ser tan largos, como consecuencia, al final te dice, le ha cambiado el humor, te estás diciendo que todo esto le está afectando. Bueno, Juan, pues estupendo. Bueno, yo aquí, ¿qué os propongo?
el puesto de trabajo perpendicular a la entrada de luz natural para evitar la incidencia directa de la luz en la pantalla y en el ángulo de visión del trabajador. ¿Solo con eso vamos a evitar la incidencia directa? No, puede ser que lo tengamos perpendicular y que todavía, según por donde nos entre el sol, tengamos directamente deslumbramiento. Entonces, como una medida complementaria, poner en las ventanas cortinas, gestores, persianas con lamas regulables, según establece la guía del Real Decreto 98897 de pantallas de visualización de datos. Luis, como eso viene ahí y yo lo sé o lo he cogido de ahí, pues lo pongo. Entonces, ¿la protección ultravioleta también? Claro, también te... Dice que, no, a ver, yo creo que protección en la pantalla ultravioleta, porque dice que la tiene, pero no lo sirve. Eso lo vamos a poner en el trabajo continuado con pantallas. Vale. Porque si tú pones esa medida preventiva que Alejandro nos está proponiendo poner, el filtro contra la luz azul, etcétera, dime que es buena medida, le va a venir muy bien a la fatiga visual, dime si evitas o minimizas el deslumbramiento. Pero en sí la fatiga visual sí. Claro, pero estamos en el factor deslumbramiento, por eso en la primera clase de casos prácticos os hice tanto énfasis en que siguiéramos los pasos, porque a veces empezamos fatiga visual por deslumbramiento y terminamos con una medida preventiva de trastorno musculoesquelético. Entonces, no es... ¿Y esa medida preventiva de trastorno musculoesquelético no le va a hacer bien? Sí le va a hacer bien, pero nos estamos saltando el artículo 15, que tú lo que has puesto es un parche y no estás atacando el origen del riesgo. Bueno, seguimos. ¿Qué más cosas os propongo? Trabajo continuado con pantallas. Deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente. Esto está cortado y pegado del Real Decreto. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que cuando vosotros hagáis los casos prácticos, tengáis al lado abierto la guía del Real Decreto, porque en la guía veis tanto los artículos del Real Decreto como las explicaciones. Y así lo podéis ir referenciando. Entonces, ¿me lo tengo que saber todo? No, pero que cuando hagáis 3 casos prácticos, el Real Decreto y la guía van a tener la misma medida y siempre va a ayudar a hacer pausas, alternar tareas y van a ser medidas que vais a utilizar siempre de forma transversal. Que esto no requiere una memorización ni os estoy pidiendo... Por eso os decía el primer día que hagáis vosotros los casos prácticos y os enfrentéis a ellos. Nos dice la guía, siempre que la naturaleza de las tareas lo permitan, podrían organizarse las actividades de manera que los trabajadores tengan un margen de autonomía suficiente para poder seguir su propio ritmo de trabajo, hacer pequeñas pausas discrecionales para prevenir tanto la fatiga física, visual y mental. Acordaros que al principio con la carga mental nosotros poníamos una medida muy similar, ¿os acordáis? Alternar tareas de tal forma que la exigencia de la siguiente tarea pues minimice tanto la carga física, mental o visual. Bueno, pues esto está cortado pegado también de la guía. ¿Qué es lo que quiero yo de esto? Simplemente que cojáis la idea, que luego lo redactéis a vuestra forma. ¿Tienen que ir todas las medidas? Hombre, cuanto más pongan, mejor. Daos cuenta que yo en el examen no voy a poner un caso práctico en plan resuélvase, yo voy a acotar el número de riesgos. Entonces, si te pido 3, bórdalo. Aplicar la regla del 20-20-20, donde cada 20 minutos el trabajador descanse 20 segundos mirando a 20 pies de distancia, 6 metros. ¿Acordáis que lo vimos en el tema 7? Realizar ejercicios de entrenamiento visual al realizar pausas cortas y frecuentes. ¿Ahí podemos ampliar más cosas? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio de entrenamiento visual? Pues frotarse los ojos en círculo, mirar cerca, lejos, etcétera, ¿no? Hay ejercicio de entrenamiento visual. ¿Os vamos a pedir todo eso? Pues no. Pero bueno, que es el que se acuerde, lo quiere poner, pues lo puede poner. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando si os parece. Bueno, sobre esto, si alguien tiene una duda, por supuesto que me lo diga, que me corte. Y si alguien ha puesto alguna medida complementaria, pues también se lo agradecería. Yo pongo así las cosas principales, básicas, pero como os digo, no tengo la verdad absoluta ni el vademecum de las medidas preventivas. ¿Tenéis un riesgo, Francisco?
Yo lo puedo subir porque, por supuesto, además lo tenéis grabado, lo estáis viendo, lo podéis copiar y no tengo ningún problema. El riesgo es que no quiero esto así resuelto en el examen. Ese es el riesgo. Entonces, no tengo ningún problema en subirlo, ¿vale? Si vosotros me lo pedís, yo lo subo. Pero que no quiero encontrarme nada igual. Yo he pensado en medida, pero no estamos seguros si poniendo mucho que eso es para cuando ya ha pasado. Por ejemplo, que ya tenemos 40 años y trabaja con parte de su se podría poner una medida que eso no sería una revisión de trabajador para controlar que no está de revisión. Sí. Os voy a trasladar lo que nos comenta aquí Diego, que es muy interesante. De hecho, ya os comentaba antes, yo doy clase en la Facultad de Farmacia, en Osteopastometría, Ergonomía Visual y Prevención de Riesgos Laborales, y ahí sí proponemos hacer una revisión periódica, incluso se hace en el reconocimiento médico, ¿sabes? De la vista, etcétera, ¿no? En plan higiene, igual que hablamos de la higiene postural, higiene dental, pues higiene visual. De hecho, yo no lo he puesto aquí porque no queda en el ámbito de nuestra asignatura. Se habla de dispositivos correctores especiales y dispositivos correctores normales y quién tiene que financiar eso, la empresa, ¿no? Siempre va a ir vinculado a la necesidad que tengas de un dispositivo corrector especial para el desarrollo de tu trabajo, ¿vale? Entonces, tú podrías poner revisiones periódicas, por supuesto, y si además lo vinculas al área de medicina del trabajo, que es vigilancia de la salud, en el reconocimiento médico anual, pues redondo. Artículo 22, pues ya lo guarda. Bueno, aquí tenemos varias dudas. Dice Francisco, para tenerlo todo, ya que es un poco lioso estar cambiando y copiando. Pues sí, yo lo subo, no hay problema. Entonces, ¿cómo lo quieres en el examen? Pues, Luis, yo quiero que vosotros entendáis esto y que lo hagáis con vuestras palabras y con vuestro razonamiento, no cortado y pegado, porque entonces vais a identificar una fatiga visual, vais a cortar todas las filas, lo vais a pegar y ya está. Simplemente, pues, igual que en todos los ejercicios que os puedan poner de cualquier otra asignatura de ingeniería. Se hace un ejercicio y ya luego vosotros os peleáis con él. Exacto, Micailo. Venga, seguimos. Dispone de un ordenador antiguo, de tubos de rayos catódicos, lento y de poca resolución. A pesar de tener un filtro en la pantalla, tiene molestias en los ojos, ¿vale? Sustituye el ordenador por completo por uno más rápido y efectivo. Cambiar la pantalla por una plana, una TFT, con la que pueda ajustar la luminosidad, que sea orientable e inclinable, que no tenga reflejos ni centelleos, que sea totalmente personalizable a gusto del trabajador, etcétera. Según personalizable nos referimos a tamaño de letra, toda esa serie de cosas, según establece la guía del Real Decreto, ¿vale? Iluminación inadecuada por defecto. Sí. Aquí entonces exactamente cuál sería el factor de riesgo, porque si no tenemos como poner las cosas con factor de riesgo. Correcto. Aquí si te das cuenta, espera, he combinado las celdas. Entonces estaríamos en el mismo y es por estar mucho tiempo continuado con la pantalla. Efectivamente, ¿vale? Sustituir el ordenador, a eso ya lo he leído. Luego tenemos iluminación inadecuada por defecto. Ahí, a ver, no está detallada la causa, ¿vale? Bueno, pues ahí lo que tenemos que detallar es, en el plano de trabajo, no dispone de al menos 500 lux, etc. Sustituir los fluorescentes por otro tipo luz como los LED, más económicos y de mejor rendimiento, proporcionando al trabajador una iluminación de al menos 500 lux en el plano de trabajo, según establece la guía del Real Decreto 486 de 97 de lugares de trabajo. La iluminación está en el artículo 8 de lugares de trabajo, pues ya está. Pues si lo sabemos, metemos que la luz está en ese Real Decreto. Si ya sabéis, condiciones ambientales está en el 486. ¿Vale? En este caso, bueno, pues aquí
También podemos poner, no lo hemos puesto, que tenga... Bueno, anotarlo, ya luego cuando lo vaya a subir os lo pongo yo. Ah, sí. Contraste con diferencias de iluminación en el plano de trabajo. Esto es lo que estaba buscando. Sustituir las luminarias, por ejemplo, con paneles LED que producen una iluminación general uniforme en el plano de trabajo. Si ponemos un panel, ahí ya no tenemos ese contraste. O en caso de mantener el sistema de fluorescentes, deberán disponer de rejillas difusoras para tener una iluminación general uniforme en el plano de trabajo. Es decir, esto es lo que estaba buscando, ¿vale? No falta nada. Hacemos la cuenta de la vieja para atrás. ¿Cuáles son las condiciones técnicas? Ahora te lo digo, Luis. ¿Cuáles son las condiciones técnicas? Que en el plano de trabajo yo tengo una iluminación general uniforme. Entonces voy a ver qué tengo que cambiar o qué tengo que proponer para que en el plano de trabajo tenga sí o sí eso. O cambio las luminarias o instalo más luminarias o las que tengo les pongo las rejillas difusoras o ya veo qué propongo de toda esa batería, luego la empresa seleccionará lo que le venga mejor. O incluso puede ser que a lo mejor nos proponga otra cosa que digamos, ostras, pues muy bien, ¿no? Como yo os estoy solicitando a vosotros, que si tenéis otra cosa puesta, pues que me lo digáis. Pues Luis, si yo te pido 3 riesgos ergonómicos con todos los factores de riesgo que tú identifiques, te voy a pedir los que consideres más importantes. Es decir, qué condiciones de trabajo estoy viendo, me está diciendo el caso práctico, a las que voy a acometer en primera instancia para mejorar los problemas que esta persona pueda tener. ¿Yo dónde me iría? A la fatiga visual, y en la fatiga visual hemos identificado deslumbramiento, contraste, defectos de iluminación y tiempo excesivo trabajando con pantallas, ¿vale? Entonces ahí, si tú ves todos esos, los pones, pero eso es un riesgo. Trastornos musculoesqueléticos podría ser otro importante y otro, por ejemplo, que también hemos identificado, el disconfort ambiental, ¿vale? Así lo podríamos hacer. Aquí, por ejemplo, en el tiempo de trabajo que hemos propuesto las pausas, los descansos, podríamos de nuevo meter el asterisco de alternar tareas, ¿vale? Bueno, yo lo siguiente que he puesto son los trastornos musculoesqueléticos. Yo los que te he comentado. En este caso que estamos haciendo me he referido a este para no hacer un caso inventado, ¿vale? Mirad, en el del tiempo continuado con pantalla, tampoco para no redundar y repetirlo todo un montón de veces, esto nos viene bien. Realizar pausas de descanso frecuentes, a título orientativo lo más habitual sería establecer pausas de 10-15 minutos por cada 90, tal. Ojo, rotación de tareas, no estamos diciendo que todo el personal descanse todo ese tiempo, ¿vale? Son recursos que os voy dando para que vosotros los vayáis aplicando como queráis. El siguiente riesgo que tendríamos serían trastornos musculoesqueléticos en la tabla, ¿sí? Bueno, aquí es que ya os lo estoy poniendo, pero bueno. ¿Vosotros qué habéis identificado? Posturas forzadas, movimientos repetitivos también, ¿no? Hemos dicho que estaba con el cuello mirando arriba al ordenador y a la mesa. ¿Qué más? Bueno, y vibración y manipulación manual de cargas, pues aquí quedaría fuera, ¿no? Ah, sí, Elvi, es que lo han comentado aquí en clase, la silla de trabajo no regulable, y no lo he repetido, a lo mejor no lo habéis escuchado. Perfecto, muy bien.
Bueno, pues entonces vamos a ir viendo lo que yo os recomiendo aquí. Posturas forzadas, ya que tiene que forzar las cervicales para poder alcanzar con la vista la pantalla. Pongo puntos suspensivos porque ahí, pues, poner vosotros lo que vayáis considerando, ¿vale? La causa, que vamos a llegar todos al mismo sitio, sí. Proporcionarle una silla con altura ajustable, respaldo regulable también, ajustable, convexo en la zona lumbar, que sea giratoria con 5 apoyos, que tenga los bordes redondeados, según la guía del Real Decreto. También se entregará un reposapiés con superficie antideslizante, adhesión al suelo, altura regulable, de tal forma que pueda variar la postura de piernas, tobillos, etc. Eso, si investigáis más, os podéis incluso proporcionar ejercicios, etcétera, ¿vale? Acordaros que en la imagen veíamos que la silla, como parecía que estaba rota, que no era regulable en altura, quedaba muy baja, entonces él tenía que estar con el cuello forzándolo, etcétera. ¿Qué os he puesto yo aquí también? Posturas forzadas en las muñecas porque el teclado está demasiado cerca del borde de la mesa. El teclado debe ubicarse a una distancia del borde de la mesa de al menos 10 centímetros, de tal forma que se puedan apoyar las muñecas. Proveer al trabajador de una almohadilla para poder apoyar las muñecas, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos poner más cosas? Realizar ejercicios de calentamiento, que muchas guías nos recomiendan también, de las muñecas, como girarlas, frotarlas de la mano, un poco, ¿no? Como para calentar, etcétera. Para movimientos repetitivos, pues por ejemplo, proporcionar, bueno, ¿por qué? Debido a la ausencia de un portadocumentos que lo obliga a estar continuamente mirando a los documentos y a la pantalla del ordenador. Proporcionar un portadocumento ajustable en altura, inclinación y distancia. El soporte debe ser opaco, con baja reflectancia, con resistencia suficiente para apoyar el peso de los documentos, pues eso está en la guía. Pues es lo que os digo, que os recomiendo que lo hagáis con la guía al lado, pero además la guía en digital. Os la descargáis, tenéis la guía en digital y es lo que os pongo yo. Yo he seleccionado eso, lo he cogido y lo he puesto aquí, ¿vale? Vosotros ya luego le dais forma. Entonces aquí sí me he dado cuenta de ir escribiéndolo yo sobre la marcha, me he dado cuenta de una cosa que os voy a decir que no deberíamos hacer así. Si nosotros en la causa ponemos movimientos repetitivos debido a la ausencia de un portadocumento, la medida preventiva no puede ser proporcional de un portadocumento, o sea, está como poco técnico. Claro, la silla está rota, medida preventiva, proporcional una silla nueva. Falta portadocumento, darle portadocumento. Hay poca luz, vamos a poner más luz. Es como un poco de perogrullo, ¿no? Entonces, me he dado cuenta conmigo misma que esto lo deberíamos cambiar. Movimientos repetitivos. Ya que continuamente mirando a los documentos sobre la mesa y a la pantalla del ordenador para pasar los datos de papel a digital, por ejemplo. ¿No? Ahí ya hemos eliminado la medida preventiva porque estaba implícita. O sea, ahora está implícita, antes era explícita y entonces quedaba muy mal. Bueno, pues eso también nos ha venido muy bien para verlo, para que vosotros lo tengáis en cuenta. Ahora voy a guardar y voy a dejar de compartir el archivo, ¿vale? Bueno, si
Si mientras que estoy cambiando las pantallas, que nos vamos a ir ahora a la presentación y demás, alguien ha puesto alguna medida complementaria, pues que lo diga, por favor. Algo, no sé, que se os ocurra, que se me haya quedado atrás, que es fácil, que por supuesto hay muchas más medidas. Y de hecho es lo que vamos a hacer ahora. En la presentación que vosotros tenéis subida de casos prácticos, pues teníamos algunas propuestas de medidas preventivas para este caso práctico en concreto. Por ejemplo, colocar las pantallas de visualización de datos de forma perpendicular a la fuente de luz diurna. Si no es posible, deberían cubrirse las ventanas con cortina o persiana, medida complementaria. Otras medidas, cuando además seguimos teniendo incidencia directa de luz natural, apantallar los espacios para cubrir también, pues a lo mejor con pladura, media altura, algo así. Entonces, estos son también ejemplos para que veáis otra forma de redactar, otra forma de hacerlo. Yo siempre, pues ya os digo, si sois 100 personas, van a ser 100 casos prácticos diferentes. Nunca se me ha repetido. Ahora tenemos el riesgo de lo digital, porque siempre ha sido a mano. Yo este año aún no sé cómo, este curso, cómo vamos a hacer los casos prácticos. Me parece que vamos a hacerlos presencial. Pero si fueran en digital, pues el riesgo que tenemos es que cortemos y peguemos y nos expresemos todos de la misma forma. ¿Eso tiene algún problema? No, ya está. El problema es que lo vamos a automatizar y ni lo vamos a pensar y ni lo vamos a entender, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Bueno, apantallar el espacio de trabajo para impedir la reflexión de la luz, lo que os digo, con un apantallamiento, con unas pantallas de pladura o algo así. No utilizar fluorescentes de productos de difusores o rejillas. Las lámparas del techo no deben estar colocadas sobre el operador. Normalmente la línea de pantallas de visualización de datos suele estar en medio de las líneas de luminarias para que nos incidan el ángulo de las dos, sume, y la premisa es que nosotros tengamos una distribución general uniforme en el plano de trabajo. Bueno, las paredes y superficies no deben estar pintadas con colores brillantes. Esto es si nosotros hubiésemos detectado deslumbramientos indirectos por reflejo en 1000 sitios, ¿no? Pues las paredes también son importantes, según su índice de reflexión. O sea que si a mí me da la luz del sol, eso es indirecto. Eso es indirecto y tendremos que trabajar, Alejandro ha preguntado que si le da la luz en la mesa y de la mesa le da a la cara, es un deslumbramiento indirecto. Al fin y al cabo, para ti los efectos son los mismos porque es un deslumbramiento, pero la causa origen no, con lo cual, en vez de trabajar sobre las cortinas, etcétera, trabajaremos sobre la mesa, porque puede ser que esté acristalada o que sea de algún material que refleje la iluminación. Hay veces que trabajar sobre las paredes, si son más brillantes o lo que sea, ¿vale? La silla de trabajo, bueno, 5 apoyos con ruedas para desplazarse. Lo que habéis comentado antes, que también se puede meter, el tema de desplazarse al lateral de la mesa, pues para hacer otra serie de tareas, tiene que forzar, arrastrar la silla porque no tiene apoyo, pues medida preventiva, la silla con los apoyos, ¿vale? Eso no lo habíamos metido. Bueno, pues ahí tenéis lo que os decía antes, regulable en altura entre 38 y 48 centímetros, Bueno, pues yo eso tampoco lo voy a pedir así, pero unas mínimas especificaciones técnicas. No podemos decir dotar al trabajador de una silla de trabajo ergonómica, porque ya hemos dicho que es ergonómico para ese trabajador o para mí o para ti, ¿vale? Por lo cual tendremos que dar esas especificaciones para que sepan qué tipo de sillas se requiere en oficina. Teclado móvil, teclas mates, color claro, cóncavas, con signos oscuros. La altura debe estar entre 65 y 75 centímetros, en fin. Ya, pues lo que vosotros queráis coger de ahí. Todo esto son de la guía del Real Decreto 488/97 de pantalla, Luis. Por tanto, aquí tienes una batería de medidas a las que podrías referenciar. También aspectos técnicos sobre la pantalla, sobre el portadocumentos, ¿vale? La distancia también es importante, la distancia entre la pantalla y el observador, entre 45 y 55 centímetros, etc. Más medidas, ¿veis? Que nosotros hemos volcado unas pocas, pero que se pueden poner muchas más, incluso si nos leemos en profundidad la guía, seguro que sacamos más.
La pantalla debe estar limpia de polvo, suciedad, para no perder nitidez de los caracteres. Respecto al ruido, pues aquí nos dice proteger la impresora con carcasa para evitar el exceso de ruido, dar mayor iniciativa al trabajador sobre el uso del ordenador, permitiendo que intervenga en caso de accidente, autocontrol de la tarea o corrección de anomalías. Bueno, algo que nos propone el INS. Es obligatorio, por supuesto, informar al trabajador sobre los riesgos del puesto de trabajo, sí, de acuerdo, pero bueno, aquí no hemos identificado, o el caso práctico no nos dice que no esté formado, o que sea una persona nueva. Hay otro caso práctico donde sí os pongo que, o bien que la persona está recién instalada en la empresa, o que a lo mejor este mismo caso práctico de Sebastián, pues que lleva 3 meses incorporado a ese puesto de trabajo, pues porque antes estaba en otra empresa o porque antes se dedicaba a otro trabajo en la misma empresa y le está costando mucho adaptarse a estos procedimientos de este departamento o a este software o esto lo que sea. Ahí que nos está diciendo que le falta cualificación, una experiencia que no tiene, pues le va a faltar una formación sobre algo, ¿vale? Pero en este caso no lo tenemos identificado en la redacción del caso práctico. Y aquí es lo que nos decía Diego antes. Es recomendable realizar revisiones periódicas de la visión del operador y, en caso necesario, realizar una revisión oftalmológica, ¿vale? Bueno, ya en base a los reconocimientos médicos y demás. Realizar ejercicios de relajación con cabeza, hombro, espalda, tal. Esto es para los trastornos musculoesqueléticos. También para la carga física. Es conveniente realizar pausas cortas y frecuentes para contrarrestar los efectos negativos de la fatiga física y mental. Sobre este particular es importante añadir que esas pausas cortas y frecuentes no deben añadir luego un aumento de la jornada laboral, ¿vale? Simplemente pausas cortas. Las tareas monótonas no deberían superar las 4 horas y media de trabajo efectivo con pantalla. Pues aquí metemos alternancia de tareas. Intentar alternar las tareas y funciones, así como aumentar el contenido del trabajo, La nota técnica de prevención 444, que esta misma medida, por no redundar, que lo vimos en la clase anterior, la tenéis puesta al principio, ¿vale? Lo de mayor autonomía, etcétera, lo habíamos puesto en la carga mental. Bueno, pues luego podríamos sacar más medidas. ¿Por qué os doy tanta batería? Pues para que tengáis recursos, para que luego no os veáis agobiados a la hora de poner medidas preventivas. Vaya a salir de aquí diciendo, ¡jo, qué difícil, cuántas medidas! No, al revés. De aquí tendréis que seleccionar las que vosotros consideréis más adecuadas y poner algunas. Tampoco hay que ponerlas todas, ¿vale? Como decía, puesta en común, a ver vosotros lo que comentáis y luego, pues, especialmente las vamos a tener recogidas en el 486 y en el 488 y vamos a trabajar también con la NTP 444. Ya está, no nos vamos a... Hay más normativas, más notas técnicas, muchísimas más, pero yo no os quiero tampoco dispersar. Estamos en un nivel básico con que identifiquemos bien el riesgo, el factor de riesgo y demos esa medida preventiva preguntando, ¿esta medida preventiva minimiza o erradica este factor de riesgo que a su vez minimiza y erradica este riesgo? Sí, pues entonces ya está bien hecho. Lo que tú habías hecho antes, por ejemplo, Alejandro, no te minimizaba ni te erradicaba ese deslumbramiento. ¿Te venía bien al caso práctico? Sí, porque iba a bajar la fatiga visual, pero no de ese factor. Vale, vamos a hacer aquí una pequeña parada para que vosotros preguntéis lo que necesitéis y vamos a seguir con la parte de los factores psicosociales. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis preguntar? Yo sé que vamos muy despacio, pero es que prefiero que nos quede muy claro cómo identificar cada cosa, cómo asociarle las medidas y dar una batería de medidas. De hecho, vosotros tampoco es que estéis lanzados ahí poniendo cosas en el WhatsApp de vuestras medidas y demás. Entonces, os quiero decir que lo estamos impartiendo con la suficiente calidad como para que vosotros podáis enfrentar en el examen a un caso práctico de características similares. Bien, ¿alguna duda, algo que queráis comentar o empezamos a repasar los factores psicosociales?
Bueno, pues aquí lo que me interesa es que vayamos por orden comentando un poco si habéis identificado, por ejemplo, empezamos por el 1. ¿Hemos identificado ambigüedad de rol? Pues yo sí, ¿por qué? Yo no lo veo, yo no sé cuánto. Eso es lo importante. Después, pues os voy a mostrar también lo que yo he puesto, ¿vale? Pero lo importante es eso porque así vamos a ver si hemos entendido de verdad qué es el apoyo social, qué identifica y qué factor de riesgo está minimizando, qué medida preventiva le tenemos que dar a eso, ¿vale? Si no... Entonces, seguimos centrados en el caso práctico de Sebastián. Vamos a ir por la lista. Ambigüedad de rol. Nada. Apoyo social. Yo ahí sí lo considero, porque dice que ha tenido que instalar medidas como el reposapiés y el tratamiento, no le han hecho caso. Vale. Es genial que intervenga, Diego. Ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Bueno, a ver, Diego nos dice que él ha identificado apoyo social porque no se le ha dado el reposapiés del portadocumento. No está mal del todo, ¿eh? Está bien. Vamos a ver, el apoyo social o el apoyo instrumental que se llama puede ser a nivel horizontal de tus propios compañeros o a nivel vertical, ¿vale? De tus jefes para ti. Ese apoyo social normalmente pues, va a ser sobre algunas circunstancias que esté pasando, no tienen por qué ser personales, pueden ser, sí, personales, pero también del ámbito laboral o, por ejemplo, algún respaldo que te tenga que dar tu jefe sobre algo que haya pasado con un cliente, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, no es que esté mal, porque podríamos verlo como falta de apoyo vertical, pero quizá podría encajar mejor en interés por el trabajador compensación. Porque apoyo social, al fin y al cabo, si pones una medida preventiva de darle eso, las medidas de apoyo suelen ser transversales. A ver si me explico. El apoyo social vertical va a ser un instrumento general para todos los trabajadores. En el sentido de decir, yo te pongo una medida preventiva para todos en general, de forma horizontal. Eso es un apoyo social, como pueda ser precios más ajustados en seguros de salud para toda nuestra comunidad, cosas así. Eso es lo que clases de inglés para que tú puedas mejorar porque lo necesitas para tu trabajo, no porque, ¿sabes? Cosas así. Eso es un apoyo social que va a ser unos recursos destinados a eso para todos en general. Tú tienes unas características, con esto no te estoy diciendo que no necesitemos un reposapiés y un portadocumento, pero a lo mejor el portadocumento no lo necesita todo el mundo. Él está pasando una base de datos de 5 años, entonces, ¿estaría mal ponerlo ahí? No, no estaría mal. Te podrías poner las medidas preventivas y ya está. Ahora, ¿por qué te hago esta reflexión? Hombre, un poco porque la tengo que hacer, ¿no? De profesora. Para que veas que en el 16, interés por el trabajador, compensación, estaría mucho mejor encajado, porque realmente si tu trabajador ya particular, no todo el departamento, todo ese puesto de trabajo, etcétera, está demandando algo concreto y te está insistiendo, pues no le está echando cuenta. Entonces, yo lo puedo ver como una falta de apoyo social, pero la medida que tengo que dar es de apoyo social transversal para todos, por el artículo 15. Pero si yo lo identifico como un interés por ese trabajador... Yo he dicho, la medida que le puedo hacer intentar algún sistema por el que a los trabajadores se tengan en cuenta, que es algo que hay que... Sí. No, si no te digo que es un matiz. Muchos de los factores psicosociales que vosotros vais a decir, pues yo veo esto. ¿No ves que las medidas preventivas son transversales? Lo que hablábamos al principio de la comunicación y del trabajo en equipo, no te estoy diciendo que esté mal, sino que yo me lo llevaría al 16, simplemente. La medida va a ser la misma. Y ahora lo vamos a ver, que esa medida ya lo tenéis como recurso en el tema de gestión de la prevención, que hablábamos del comunicado de riesgo, ¿te acuerdas? Por escrito. Bueno, autonomía. Falta de autonomía, se entiende que es falta de autonomía. Bien lo contrario. ¿Cómo? Más bien lo contrario.
tiene... Trabajando solo. Sí, pero no se dice ni la forma de hacerlo, ni solo en su sitio. Claro. No hay un exceso de autonomía, pero tampoco que veamos que haya una falta ahí importante. Calidad de liderazgo. Tampoco nos dicen nada directamente relacionado con el jefe, con si sabe llevarlo mejor, peor, organiza mejor, peor, el trabajo está de esta manera, de la otra, en fin. Comunicación. Tampoco hay evidencia que nos digan, ¿no? Confianza vertical. Ya os digo que este estaba más centrado en la primera parte de la tabla, en los riesgos de ergonomía física cognitiva, y el segundo está más centrado, que ya me habéis dicho que lo habéis traído hecho, en los organizacionales. Ahí sí que habéis encontrado un montón en el del supermercado. Conflicto de rol. No. Contenido del trabajo. Contenido del trabajo sí, ¿no? Perfecto, yo también. Ahí, los que estáis en casa también habéis identificado contenido del trabajo. Muy bien. Bueno, pues venga, causa y medida preventiva. Correcto. Perfecto. Diego, muy bien. Ese es feedback positivo ahora, ¿eh? Contenido de trabajo. Su trabajo le puede resultar monótono, ya que tiene que volcar una base de datos de hace 5 años en poco tiempo y pasarla de papel a digital, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo he puesto, pero lo que tú has dicho pues sirve también perfectamente. Medida preventiva. Yo tengo un problema con la preventiva de psicosocial. Que no se lo encuentro. No, es más abstracto. ¿Y tú, Begoña, medida preventiva? Yo he puesto, de hecho, que puse películas, lo mismo que carga de trabajo física, porque tenía habilidades para montar las actividades físicas, no sé cuánto, dividir en tareas, para poder hacer tareas, ese tipo de... Correcto. Sí, pues aquí nos iríamos a la nota técnica de prevención 444, mejora del contenido del trabajo. De hecho, la voy a buscar ahora mismo, nota técnica de prevención 444, para deciros el título exacto. Mejora del contenido del trabajo, 2 puntos, rotación, ampliación y enriquecimiento de tareas. Entonces, esta es la medida preventiva. Entonces, de ahí lo que os recomiendo son 5 páginas cortas que le echéis un vistazo, porque de ahí vais a extractar información para mejorar el contenido del trabajo a través de medidas de rotación, de ampliación de tareas en tu puesto y de enriquecimiento de las mismas. Como bien nos ha dicho Diego antes, efectivamente es que estaba solamente haciendo una tarea, tal y cual, ¿no? Entonces yo os he puesto, bueno, lo voy a cortar y pegar también por si os resulta más fácil seguirlo a la hora de leerlo, aunque ya os he dicho, os lo subiré, pero no me lo pidáis pronto, porque tengo que darlo en los 4 grupos y sois el primero, ¿vale? Enriquecer el puesto de trabajo, según se indica en la nota técnica de prevención 444, mejora del contenido del trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma que se incluya cierto nivel de responsabilidad sobre la tarea, autonomía, asignación de unidades completas de trabajo, combinación de tareas novedosas que supongan formación continua, etc. ¿Vale? Entonces eso podría ser, es una medida genérica, pero bueno, podríamos desarrollarla más, ¿vale? Después del contenido del trabajo, desarrollo profesional. Doble presencia. Es la única. ¿Has puesto doble presencia? No, es la única. Ah, la de contenido.
Estabilidad en el empleo y condiciones de trabajo, tampoco conocemos información al respecto. Exigencias emocionales, feedback, formación, implicación. El 16, aquí nos iríamos a interés por el trabajador, compensación, vamos, que también se podría encajar en el tema del apoyo social, yo lo considero ahí más. Ya que ha solicitado un reposapié y porta documento y no se lo han dado. Entonces ahí tenemos, según la ley de prevención, distintos mecanismos que, si vosotros buscáis en la ley participación y consulta de los trabajadores, vamos a tener una serie de herramientas, como puede ser el delegado de prevención, acordaros de aquella figura, el comité de seguridad y salud, el comunicado de riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos acudir de buenas a primeras, no vas a convocar ni se lo va a contar a todos los miembros del comité. Podemos ir, que no nos dice nada la información del caso práctico, no sabemos a quién se lo ha pedido, si a la empresa, si al delegado, si tiene o no delegado, porque yo, por ejemplo, en el examen os puedo poner una empresa de 32 trabajadores, o una empresa de 5 trabajadores, pues ahí ya sabéis si tiene o no tiene, por número de trabajadores, delegado de prevención, podría tener, ¿no? Es un derecho. Entonces, pues podemos decir, puede acudir al delegado de prevención a informarle y en caso de que no se atienda de nuevo a la petición, pues puede entregar por escrito un comunicado de riesgo documentando la situación y tal, ¿vale? Algo así se podría poner. Bueno, el siguiente, estábamos en interés, justicia. No. Participación en la toma de decisiones. Previsibilidad. No lo tengo entendido, pero ahora mismo cuando dice que no ha habido gente que no entrega en poco tiempo y tal, porque no se ha previsto algo de planificación del trabajo y que esa tarea tiene que hacerse. Claro, el tema de la urgencia del trabajo es un tipo de trabajo más que en previsibilidad. Vale, pues aquí nos dicen, hay un pequeño debate entre Begoña y Diego, que si es previsibilidad, que si es ritmo de trabajo, tal y cual, ¿no? Entonces, mirad, yo no lo pondría descartando, no lo pondría en ritmo de trabajo. Es verdad que todos vamos a la bola, que todos llevamos un ritmo de trabajo elevado, que tal. Pero ritmo de trabajo aquí, lo que nosotros estamos identificando es más bien ciclos de trabajo periódicos, donde tenemos un ritmo de trabajo elevado a la hora de entregar, que te digo yo, tengo que hacer 15 piezas cada 5 minutos apretando no sé cuántos tornillos. El ciclo, yo puedo, y eso se estudia, ¿no? Los ciclos de trabajo por segundo que tengo que hacer, la repetitividad, etcétera, etcétera, va a ser demasiado elevada. Pues podremos hacer un estudio del ritmo de trabajo para saber si eso solo lo puede seguir una máquina o si el ritmo es adecuado y lo que pasa que no está ajustado a la destreza del trabajador. Entonces, en función de los resultados de ese estudio, podríamos ver dónde aplicar unas medidas preventivas u otras, ¿no? En este caso, creo que es adecuado poner falta de previsibilidad porque lo que le han hecho es decir, tienes que hacer esta tarea que es urgente, tiene un volumen importante porque son 5 años de base de datos que va a tener que pasar, déjalo todo y ponte con esto. ¿Qué pasa? Que las consecuencias que nos describe en el caso práctico lo está pasando mal, porque ya no es solo que lo identificamos en carga mental, ya no es solo todo la bola que me está entrando ahora, es que todo lo que estoy dejando de hacer lo voy a tener que hacer luego y voy a tener que seguir desplazando el trabajo que entre después, con lo cual voy a ir súper atropellado o atropellada. Entonces, yo creo que si nos vamos a la causa origen y me das con más anticipación la organización del trabajo, de cómo vaya entrando, etcétera, si además a eso le sumamos en el contenido del trabajo como medida preventiva que le íbamos a dar distintas subtareas de tal forma que podamos alternar de unas a otras con un gran nivel de autonomía, donde yo sé que eso lo tengo que entregar el 1 de junio, pero yo ya me organizaré. Entonces, ahí vas a dar otro tipo de flexibilidad. Entonces, si os acordáis, en la metodología de evaluación de riesgos teníamos puesto como ejemplo en previsibilidad asignar el trabajo con anticipación
de forma que el trabajador pueda planificarlo y no se vean afectados otros factores, como pueda ser su hora de descanso para comer, la relación con otros compañeros, incluso podemos poner la carga de trabajo, que es lo que estamos viendo, etc. ¿Dónde no me iría? A contratar a otra persona, a repartir ese trabajo sin ton ni son entre 5 más, que eso ya lo estuvimos regulando en la carga de trabajo, ¿os acordáis? Entonces, si yo organizo cómo dar el trabajo, con cuánta anticipación y además te doy la autonomía suficiente para que tú esto me lo dé el 1 de junio y ya te apañes con todo lo demás como tú consideres, pues esa persona va a saber regularse el trabajo de alguna manera, ¿vale? Con esto no estamos diciendo que vaya a tener menos trabajo, pero muchas veces, y a vosotros os pasará, si estáis a piñón con una asignatura, llega un momento que no te entra más, que necesitas cambiar pues, a otro que te guste más o a otro que sean hacer ejercicios, etc. ¿Vale? Entonces, yo aquí identificaría la falta de previsibilidad y daría esa como medida preventiva. Relaciones interpersonales en el trabajo, pues si os dais cuenta no nos dicen nada. El hecho de que esté en un despacho no quiere decir que no se relacione con sus compañeros, ¿vale? Lo que sí podríamos identificar respecto a relaciones interpersonales en el trabajo es que está mucho rato trabajando y no se relaciona porque tiene poco tiempo para descansar y tal. Entonces, ahí... ¿Y el hecho del sentimiento de grupo, porque tiene que la sala al lado reuniones continuamente? Sentimiento de grupo es... pero voy a explicar. Sentirte integrado dentro de un grupo humano. Claro, es sentirte parte de un todo. Es como si nosotros estamos 3 en el aula y yo solo le hablo a Begoña y a Diego. He estado cerca, Alejandro? Entonces tú dirías, bueno, ¿qué pasa, no? O si a lo mejor estamos haciendo una tarea o lo que sea, la hacemos en equipo y no se te valora tu trabajo en plan, bueno, lo mío lo voy a entregar, no hace falta que lo entregues mañana, que ya tiramos para adelante, no pasa nada. Entonces, ¿cómo que te sientes prescindible? ¿O yo qué hago aquí? ¿Sabes? No te sientes parte integrada de un todo. Hay una serie de preguntas en los cuestionarios de evaluación de riesgos psicosociales, que ya os he dicho que se evalúan así, donde te preguntan si te sientes orgulloso de pertenecer a esta empresa, si tus compañeros familiares saben dónde trabajas, ¿vale? Porque eso es sentimiento de grupo, sentirte alineado con los valores de la organización, identificarte con el logo, con la imagen empresarial, ¿vale? No es solo que no te llamen o si te llamen para salir a desayunar. Es un poco más, es el corporativismo, sí. ¿sabes? Entonces, muchas empresas hacen el día de la familia en la empresa, donde los niños pueden visitar también las instalaciones para ver lo que hacen sus padres. Todo eso es sentimiento de grupo, ¿sabes? Sí, que no es tanto la relación humana que tiene el trabajador con sus compañeros, sino es más lo que engloba... Claro, la relación humana con los compañeros te podría ir a trabajo en equipo, a clima laboral, también a sentimiento de grupo. Al fin y al cabo es un grupo, pero que tiene otro trasfondo, ese grupo. Yo os ponía, no sé si la semana pasada, que no es lo mismo decir estoy trabajando, apretando tornillos en una cinta transportadora 8 horas en tal empresa, a decir estoy ajustando tornillos 8 horas en una empresa de tal forma que la puerta del Mercedes no sé qué no se te va a caer y estoy haciendo Mercedes. Ese es el sentimiento de grupo, el sentirte parte de un todo. Para eso tu trabajo no puede consistir en una tarea, tienes que tener varias que conformen una única unidad. Todo eso lo tenéis en la 444. Es interesante. Bueno, pues yo sí os he identificado relaciones interpersonales en el trabajo, más que nada por eso, porque estamos viendo que tiene que sacar la base de datos sí o sí, que no se relaciona con otros compañeros. Y os proponía pues, organizar los turnos de desayuno de tal forma que los trabajadores salgan acompañados al menos de 2 en 2 y así tampoco quede la oficina vacía. Es una medida organizativa, pues por ejemplo Luis, que no sé si sigues con nosotros, que no vas a encontrar en un Real Decreto, ¿vale? Pero sí estás organizando, porque la comunicación informal, aunque
luego en las relaciones con los compañeros que caiga uno mejor que otro, tal, la empresa sí tiene que dar herramientas para fomentar esa comunicación informal. Empresas grandes, pues a lo mejor donde no nos vemos uno a otro, pues hay zonas de descanso, máquinas de vending, etcétera, para que de vez en cuando, en algún momento, coincidas con alguien, en bancos en zonas comunes, etcétera. Ahora tendríamos que dejar una distancia de seguridad de 1,5 metros por el COVID, todas esas cosas, pero si no tenemos esos espacios de encuentro, bueno, no tienen por qué ser físicos, también pueden ser de networking, ¿no? Ahora que estamos tanto con el teletrabajo y demás, esos puntos de encuentro tienen que existir. Entonces, bueno, pues yo aquí os he puesto lo de los turnos de descanso y desayuno. Por ejemplo, si tuviéramos un office, pues hacer coincidir en los descansos a varios trabajadores en las pausas. Como os decía antes, para favorecer las relaciones interpersonales se puede hacer uso o instalar máquinas de vending, no sé, cosas que se nos puedan ocurrir siempre haciendo la cuenta a la vieja para atrás. Como os decía, ¿qué necesito? ¿Luz uniforme en el plano de trabajo? Pues voy a ver qué procuro para eso. ¿Qué necesito? ¿Relacionarlo con otras personas y tengo 30 minutos? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que no vamos a hacer es, si mi pausa regulada en la empresa son 30 minutos, vamos a poner como medida preventiva dar otros 30 para que se pueda relacionar con sus compañeros, porque ¿de dónde se saca usted esos 30 para todo el personal, para toda la plantilla, cuando nosotros en convenio tenemos pues que de tiempo efectivo de tu trabajo va a tener al día 30 minutos pues, para desayunar? ¿Que tenemos jornada partida? Pues a lo mejor de 2 a 4 te puedes ir a comer, etcétera, ¿no? Esas cosas están reguladas. No hablamos de las pausas cortas y frecuentes, como puede ser ir al aseo, no estamos hablando de eso, son pausas de tiempo efectivo de trabajo reguladas. Entonces, cuando hablamos de contratar más gente, meter más pausas, se encuentra mal, darle un día de vacaciones, esas cosas no son medidas preventivas, lo primero, porque cuando vuelva de las vacaciones, las condiciones de trabajo no las han mejorado. El problema va a seguir ahí. Y luego, ¿de dónde te sacan los días? ¿Vale? Esas cosas no son medidas preventivas, lo tengáis en cuenta. Bueno, más cosillas que tenemos en la tabla. Yo no identifico